La idea de esta clase es dar un panorama general sobre lo que es el contratos en general en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Pienso que es importante hablar de esto porque habrá que esperar un tiempo bastante prolongado hasta que tengamos jurisprudencia, doctrina, desarrolladas o suficientemente desarrolladas y que den un tratamiento acabado y completo de estos temas. En primer lugar, yo creo que esta visión genérica, lo que les puedo señalar respecto a los contratos, es que lo que se buscó fue unificar los contratos civiles y comerciales, corregir y ordenar algunas deficiencias, sobre todo metodológicas, que había principalmente en el Código Civil, que era donde mayormente se proyectaba la teoría general del contrato, y actualizar, por vía de esta regulación, y modernizar, digamos, lo que estaba previsto en materia de contratos, incluyendo institutos reconocidos ampliamente en el derecho internacional e incluso que algunos que ya estaban reconocidos en nuestra Constitución Nacional después de la reforma del año 94. Creo que las clases les puede ser muy útil, sobre todo si la ven conjuntamente con el material complementario que hemos previsto para la misma. Respecto a los contratos en general, el Código prevé un triple régimen. A diferencia de lo que teníamos previsto en el Código Civil, en el Código de Comercio, si se quiere también, anteriormente, y quizá también lo que preveía la Ley de Defensa del Consumidor, hoy por hoy lo que prevé este Código nuevo es una regulación más abarcativa para los contratos paritarios, en primer lugar. En segundo lugar, una regulación específica para los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Y en tercer lugar, un núcleo básico de regulación respecto de la relación y específicamente del contrato de consumo, que se complementará en su caso con la ley específica de la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, respecto de los contratos en general, lo que hay que tener en cuenta principalmente, lo mismo que ocurría con el anterior código, es que hay que verlos en un conjunto, ¿no? Con el código, especialmente o específicamente con las normas de capacidad y sobre todo con las reglas y normas previstas en este nuevo código respecto de los hechos y actos jurídicos, las obligaciones en general y el régimen de responsabilidad civil. Lo que hace el código, en definitiva, es prever 13 capítulos dentro del título segundo dedicado a los contratos en general y luego un título tercero dirigido específicamente a la relación y a los contratos de consumo. Dentro de los contratos en general tenemos en primer lugar, y en este orden van los diferentes capítulos, las disposiciones generales, la clasificación de los contratos, la formación del consentimiento, la incapacidad e inhabilidad para contratar, el objeto, causa, forma, prueba, efectos, interpretación, subcontrato, contratos conexos y finalmente un capítulo extenso sobre extinción, modificación y adecuación del contrato. En primer lugar, empezando por las disposiciones generales, tenemos la definición de contrato. El artículo 957 dice: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En definitiva, esta definición no cambia mucho en lo que se interpretaba respecto de la definición que teníamos anteriormente en el Código Civil respecto del contrato. Sí la actualiza, la moderniza, como decíamos antes, a lo que es entendido mayormente por doctrina, jurisprudencia y el derecho internacional como lo que corresponde a una definición correcta de lo que es contrato. Luego tenemos algunas normas que podemos definir dentro de un marco general. Específicamente se trae una norma prevista especialmente, se prevé el derecho de propiedad y la influencia, el interés del derecho de propiedad sobre lo que tiene que ver de las relaciones contractuales, algo que deriva de la Constitución Nacional y que no estaba anteriormente reconocido, expresamente al menos, y el principio de buena fe. Este principio de buena fe, que lo tenemos reconocido en el artículo 961, con una remisión al artículo 9, donde aplica el principio con un criterio mucho más amplio, que obviamente excede lo que tiene que ver con la pauta, con una mera pauta interpretativa y lo que tiene que ver específicamente con la materia de contratos. Posteriormente tenemos los pilares del contrato, ¿no? Siguen siendo, recuerden que acá estamos hablando de los contratos paritarios, así que siguen siendo los clásicos, la libertad de contratación, dentro de eso lo que es la autonomía de la voluntad, la autonomía de las partes para regular el contrato, para decidir si contratan o no contratan y regular el contenido, el efecto vinculante y el efecto relativo de los contratos. Respecto a esto podemos señalar también que se agregan algunas normas que no estaban previstas, como por ejemplo facultad de los jueces, en el artículo 960,
que dice que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Esta normativa no tenía un reconocimiento expreso anterior. Lo mismo respecto del carácter de las normas legales. Acá estamos hablando de las normas legales, que salvo cuando se indique lo contrario o surja que son de carácter indisponible, o sea, lo que se llaman normas de orden público, son modificables por acuerdo de las partes en el contrato. Dos normas específicas que se traen en materia de disposiciones generales que es importante mencionar es, en primer lugar, una prelación normativa y, en segundo lugar, la posibilidad de integrar el contrato. Respecto a la prelación normativa, se establece que un orden jerárquico para la aplicación de las normas del Código, algo similar a lo que podemos, digamos, tener en el orden constitucional. Acá se prevé específicamente respecto al Código. Uno dice que en primer lugar se aplicarán las normas indisponibles de la ley especial y del Código, o sea, lo que decíamos normas de orden público. En segundo lugar, las normas particulares del contrato, o sea, del acuerdo entre partes. En tercer lugar, las normas supletorias de la ley especial. Y en cuarto, las normas supletorias del Código, ¿no?, que suplen la voluntad de las partes cuando las partes no previeron específicamente. Respecto a la integración del contrato, este sí es un supuesto importante para tener en cuenta porque esto no estaba previsto anteriormente. Se da la posibilidad de que el contrato se integre con las normas indisponibles. Bueno, esto en realidad no hacía falta que estuviera porque está claro que así es, que se aplican, incluso dice el artículo 964, en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas, por las normas supletorias, como decíamos anteriormente, en el caso de la prelación normativa. Y finalmente habla de los usos y prácticas del lugar de celebración, lo cual también tiene algo que ver con la manifestación y la importancia que se le da en algunos casos a los usos y costumbres que ya está previsto o ya está mencionado en el artículo 1 del Código. Bueno, respecto a la clasificación de los contratos, se reconocen las clasificaciones habituales y que ya traía el Código Civil. Tenemos contratos unilaterales y bilaterales, a título oneroso y a título gratuito, conmutativos y aleatorios, formales y no formales, agregamos, ¿no?, y contratos nominados o innominados, que vendrían a ser los típicos y atípicos, ¿no? Respecto a esto último, quizás lo más importante a tener en cuenta dentro de este tema de la clasificación es que el artículo 970 incorpora un orden jerárquico para la regulación de los contratos atípicos, ¿no?, algo que fue largamente discutido por la doctrina, incluso tiene reflejo en numerosos fallos y fue objeto de algunas jornadas científicas. Se prevé que el orden, ¿no?, este orden jerárquico para la regulación de los contratos atípicos sea, en primer lugar, la voluntad de las partes, en segundo lugar, las normas generales sobre contratos y obligaciones, en tercer lugar, los usos y prácticas del lugar de celebración, otra vez acá aparece la importancia que se da a los usos y prácticas, y cuarto, dice las disposiciones correspondientes a los contratos nominados, típicos, ¿no?, a fines que sean compatibles y se adecúen con la finalidad de este contrato atípico. Bueno, ya adentrándonos en lo que es la formación del consentimiento en el contrato, encontramos en primer lugar normas respecto de consentimiento, oferta y aceptación, después la sección específica que les mencionaba anteriormente dentro de este triple régimen del contrato respecto de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Después encontramos una sección referida a las tratativas contractuales, otra a los contratos preliminares y finalmente una al pacto de preferencia y el contrato sujeto a conformidad. Empezando por consentimiento, oferta y aceptación, en cuanto a los términos del consentimiento no hay mucha modificación respecto a lo que está previsto anteriormente en el Código Civil. El contrato se cierra, se concluye con oferta y aceptación, más ahora que, no lo mencionamos antes, pero respecto de las clasificaciones ha desaparecido la clasificación de los contratos reales, salvo obviamente siempre estamos hablando de los requisitos de forma, con lo cual ahora todos los contratos pasarían a ser consensuales. Y ya el 971, que habla de la formación del consentimiento, nos adelanta un cambio que sí es importante, que es la adecuación de los principios en materia de formación del consentimiento a la teoría de la recepción, en desmedro de la teoría del envío, que era la que reconocía fundamentalmente, si bien con algunas excepciones, que la sigue habiendo, el Código Civil. Respecto de la recepción como manifestación de la voluntad, está prevista en el artículo 983. Respecto de la oferta, particularmente, qué es, los requisitos,
el valor de la invitación a ofertar, o sea, la oferta hecha al público en general, que es entendida en principio como una invitación a ofertar y no como una verdadera oferta, tema que era muy discutido anteriormente, el artículo 972, la invitación a ofertar del 973 y la fuerza obligatoria en el artículo 974. Respecto a la retractación, la posibilidad de retractar la oferta, tenemos el artículo 975 y la caducidad en el supuesto de incapacidad o muerte de oferente o aceptante, el 976, casos que también traía nuestro anterior Código Civil. Siempre teniendo en cuenta que ahora la diferencia está enfocada específicamente en la recepción de la teoría de la información. Respecto a la aceptación, tenemos en paralelo a la oferta, el 978, que es la aceptación, los modos en que se puede aceptar, el 979, y cómo queda perfeccionado el contrato, el artículo 980. Respecto a la retractación de la aceptación, está prevista en el artículo 981. Dos cuestiones particulares que no estaban previstas anteriormente. Muy importante, la mención al acuerdo parcial. En el artículo 982 se habla de que los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. Algo que, si bien discutido y salvo con algún caso raro, alguna rara excepción, no estaba previsto así genéricamente en nuestro ordenamiento, lo cual tiene su gran importancia, y se complementa con el artículo 964 que vimos antes, en el caso de que haya un acuerdo parcial con valor de contrato, que deberá ser integrado por el juez en su caso, de acuerdo, como dijimos, a las normas del artículo 964. Finalmente, lo que tenemos también, como les decía, es una manifestación particular respecto de qué pasa en el supuesto del contrato plurilateral, previsto en el artículo 977 respecto de la oferta y de la aceptación. La sección segunda es esta que tiene tanta importancia porque a pesar de que está en una sección dentro de un capítulo, del capítulo de formación del consentimiento, le señalábamos su importancia. ¿Por qué? Porque es algo que excede a una mera sección del código, ¿no? Y de un capítulo de la formación del consentimiento. Si bien el contrato por adhesión obviamente tiene que ver con un modo en que se manifiesta el consentimiento, vamos a ver que es un supuesto mucho más importante que la trascendencia que parece darle a su inclusión en una mera sección. Fíjense que por caso, para los contratos, como dijimos, paritarios, como es el régimen general, tenemos todo un largo título con varios capítulos y secciones, e incluso para la relación de consumo y el contrato de consumo tenemos un título con capítulos diferentes. Entonces, empezando por este tema, podemos señalar en primer lugar que se prevé una definición de qué es lo que debe entenderse por contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Así, el artículo 984 nos dice: el contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero sin que el adherente haya participado de su redacción. Y acá la importancia y la unión entre el modo de prestar el consentimiento por adhesión, no negocio, adhiero o no adhiero a ese contrato, y también la cuestión de que sean predispuestas, sean por el cocontratante o por un tercero. O sea, yo no puedo negociar esas cláusulas, directamente adhiero o no adhiero. El 985 habla sobre los requisitos que deben tener esas condiciones generales. Obviamente estos requisitos son para proteger a la parte del contratante que no fue quien predispuso, ¿no?, ni acompañó ese contrato para que fuera adherido, y nos habla de que la redacción debe ser clara, completa y fácilmente inteligible, que se tienen por no convenidas aquellas que efectúan reenvío de textos o documentos que no se facilitan al momento de la contratación, y que esto incluso es aplicable a la contratación telefónica o electrónica. Normas de este tipo teníamos en la Ley de Defensa del Consumidor. El tema es que ahora se están incorporando como algo más amplio, ¿no?, y no solamente para los contratos de consumo, sino en general para los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, según prevé esta sección. Luego en el artículo 986 nos habla de las cláusulas particulares. El 987 nos trae un principio de interpretación que forzosamente tiene que ser distinto a la interpretación prevista para los contratos paritarios, ¿no? Y obviamente la interpretación prevé, 987, que las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente, ¿no? Y el 988, también algo que es muy común en estos casos y que también estaba previsto
en la Ley de Defensa del Consumidor, pero solamente para los casos de contrato de consumo, de las cláusulas abusivas, ¿no? Y en este caso lo que se prevé es tenerse por no escritas, como es habitual, porque la idea es que el contrato perdure, las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción de derechos del adherente o a su vez amplían los derechos que el predisponente tenía en la norma que es supletoria. Finalmente, algo que es muy específico y esto es nuevo en nuestro ordenamiento, incluso para los casos de defensa del consumidor, es la tener como cláusula abusiva a la que dice por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles, o sea, lo que se llama las cláusulas sorpresivas. Finalmente, el 989 prevé la posibilidad del control judicial más allá de la aprobación administrativa de estas cláusulas generales de contratación. Siguiendo con la formación del contrato, tenemos la sección tercera que trata también un supuesto que más allá de algún artículo perdido, el 1156, que se le quería hacer como que había una referencia a lo que se denomina responsabilidad en la formación del contrato, responsabilidad precontractual, no estaba previsto específicamente. Hablamos de los casos de tratativas contractuales, ¿no? El 990 ahí repite el principio de libertad de negociación, o sea, así como el 958 nos hablaba de la libertad de las partes para contratar o no contratar, estamos otra vez hablando de los contratos paritarios, el 990 nos dice la libertad que tienen las partes de entablar negociaciones y poder abandonarlas en cualquier momento. Prevé dos deberes, ¿no? Para este momento específico las tratativas contractuales, precontractuales. El deber de buena fe, en el artículo 991, otra vez la introducción de la buena fe, así como en el 961 la teníamos ya como un principio general dentro del marco general que dijimos del contrato, y el artículo 9 la menciona genéricamente como un marco genérico jurídico para todo el ordenamiento. El deber de confidencialidad, el artículo 992, que prevé el deber de confidencialidad entre las partes, justamente que tiene que regir estas tratativas previas para que las partes puedan negociar libremente y dentro del marco de la buena fe, y no ocultando, digamos, nada a su contratante o futuro cocontratante. Y el 993 prevé también algo que es muy común para los contratos de empresa, que es la elaboración por las partes de carta de intención, y nos dice que los instrumentos mediante los cuales una parte o todas ellas expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son de interpretación restrictiva, ¿no? Solo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos, con lo cual atamos el tema de las cartas de intención a una eventualidad de la oferta, no se va a hacer una eventual oferta. Respecto de las dos secciones que quedan, habla sobre los contratos preliminares, hay disposiciones generales, ¿no? Y los dos supuestos típicos, ¿no? De la promesa de celebrar un contrato y el contrato de opción. Y la sección quinta hace referencia al pacto de preferencia y el contrato sujeto a conformidad y los efectos que tienen. No son supuestos que tengan mayormente alguna dificultad, están previstos de los artículos 994 al artículo 999. Respecto de la capacidad, el capítulo cuarto trata sobre incapacidad e inhabilidad para contratar, que obviamente en primer lugar hay que hacer una remisión al régimen general en materia de capacidad, ¿no? Porque con buen criterio acá hay pocas normas en materia de capacidad, se trata los efectos de la nulidad del contrato, está celebrado por un incapaz, cuáles son las inhabilidades para contratar, genéricas, especiales, en el artículo 1001 y en el artículo 1002. Decía que esta remisión se va a hacer fundamentalmente a la persona humana, que es persona humana, a la persona jurídica y específicamente a lo que es las reglas de capacidad y de legitimación en su caso.